ChatGPT registra 400 millones de usuarios semanales. Y esto es solo ChatGPT, es decir, esto es sin contar el resto de competencias como Claude, Gemini, Grok, etc. Las personas usamos inteligencia artificial a diario para hacernos preguntas, para hacer investigaciones, para hacer nuestro trabajo incluso. Y en el medio de toda esta revolución, un grupo de científicos del MIT se preguntaron cómo el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día podría estar afectando nuestros cerebros. El estudio habla específicamente de cómo reacciona nuestro cerebro al usar LLMs para ayudarnos a escribir. Y me pareció tan interesante que me lo leí para venir a compartirlo con vos. El estudio muestra cómo la actividad cognitiva de nuestro cerebro decrece muchísimo después de usar LLMs por solo 4 meses. Olvidamos casi instantáneamente lo que escribimos con ayuda de estas herramientas y cómo el uso de estas herramientas en tareas de nuestro día a día podría incluso hacernos personas menos felices. Pero para que no todos son malas noticias. Este grupo de científicos, además de descubrir todo esto, también descubrió cuál es el uso correcto de la inteligencia artificial para ayudarnos en tareas de nuestro día a día, evitando todos los problemas que esto trae para nuestro cerebro, incluso revertiendo algunos de estos procesos. Imagínate la siguiente situación, tenés que aprender de algo rápido. ¿A dónde vas? Agarrás un libro, vas a Google, agarrás ChatGPT. Probablemente la respuesta más popular hoy en día sea vamos a ChatGPT. Sería mi respuesta definitivamente. Pero hace unos días me encontré con este estudio del MIT que propone que quizás deberíamos empezar a forzarnos conscientemente a pensar un poquito más de lo que lo hacemos. Lo que hicieron específicamente fue dividir a 54 personas en 3 grupos. Uno que podía usar LLMs para ayudarse a cumplir las tareas que tenía que hacer. El segundo podía usar un motor de búsqueda tradicional, o sea, Google. Y el tercero tenía que usar solamente su cerebro. Y el objetivo de estos 3 grupos era durante 4 meses escribir essays o ensayos. Y durante este tiempo los monitoreaban constantemente con electroencefalografía, que es esa especie de casco que son como cables que tienen electrodos que se apoyan en el cuero cabelludo y así pueden ver la actividad cerebral. Esto no es intrusivo ni doloroso, no se mete nada en el cerebro, solo es un electrodo que se apoya. Y al final hicieron un cambio de grupos para ver cómo reaccionaba el cerebro también, y los que habían podido usar LLMs en un principio ahora tenían que usar solamente su cerebro, y los que habían usado solamente su cerebro ahora podían usar la ayuda de ChatGPT. Sacaron muchas conclusiones de este estudio, pero todo fue alrededor de esta idea de un concepto nuevo que se inventaron ellos, que es el concepto de cognitive debt o deuda cognitiva, que es básicamente cuando el cerebro toma prestado, por eso deuda, toma prestado capacidad de cómputo, por decirlo de alguna forma, capacidad de procesamiento de una herramienta externa para tareas que normalmente requerirían tu propio esfuerzo mental. En otras palabras, cuando vos tenés que escribir algo, cuando tenés que escribir un ensayo, vos tenés que pensar, tenés que quizás ir a investigar, juntar distintas fuentes, ponerlas en conjunto, evaluar cuáles son correctas, cuáles podrían llegar a ser incorrectas. Poner todas esas ideas en conjunto y escribirlas de una forma en la que tenga sentido, no simplemente un párrafo, otro párrafo, otro párrafo, sin ninguna conexión. Todo eso requiere un montón de esfuerzo mental. Pero si delegamos toda esta tarea en ChatGPT, de repente todo ese esfuerzo mental no lo tenemos que hacer, lo hace la herramienta por nosotros. Y ahí es donde entramos en una especie de deuda cognitiva. Esto en el corto plazo parece algo muy bueno, no lo de la deuda cognitiva, pero sí el hecho de que una herramienta pueda hacer todo este trabajo por nosotros. Parece algo demasiado bueno, de repente somos mucho más productivos de lo que éramos antes. Y sí lo somos, pero en el largo plazo esto podría llegar a generar problemas muy grandes en nuestro cerebro. La primera y más obvia es eso que acabamos de decir, es la pérdida de la capacidad de pensar, o mejor dicho, la pérdida de la capacidad de hacer un esfuerzo mental. Nos acostumbramos tanto a no tener que hacer ese esfuerzo porque alguien más lo hace por nosotros, que perdemos la costumbre de hacerlo, y cuando hay que hacerlo nos cuesta muchísimo más que antes. Porque al final el cerebro es un músculo. Si salís a correr todos los días, probablemente puedas correr bastante distancia. Si dejas de correr durante 5 años, cuando vuelvas a salir a correr, no vas a poder correr la misma distancia. Y el cerebro es igual, en el momento en que lo dejamos de usar para pensar, pierde sus habilidades. Los investigadores llamaron específicamente a este fenómeno skill atrophy, que se traduce como deterioro de habilidades. Y no es solo pensar, es incluso más grave que eso. Es pérdida de la capacidad de resolución de problemas. Es pérdida del pensamiento crítico. Es decir, ya no perdemos esa habilidad de evaluar distintas fuentes, aplicar nuestro propio juicio, generar ideas nuevas a partir de las ideas que estamos ingresando, y la capacidad de ser creativos. De hecho, todos estos ensayos fueron corregidos por profesores y todos notaron una especie de homogeneidad entre los ensayos que habían sido hechos con ayuda de LLMs. Es decir, todos se veían más o menos parecidos. Eso no es nada nuevo.
Yo creo que ya todos nos damos cuenta cuando un texto está escrito con inteligencia artificial. Se nota mucho porque de vuelta todos son muy parecidos. Y eso hace que también estemos perdiendo un poquito la creatividad, porque al final todo empieza a ser muy parecido, no tenemos que pensar mucho para generar las cosas y entonces eso hace que perdamos esa capacidad de crear cosas nuevas. El segundo punto que pudieron observar, son tres, es que hubo una pérdida muy grande de memoria y ownership sobre el trabajo que habían hecho. Las personas que habían usado LLMs o inteligencia artificial para escribir sus ensayos no podían citar ni siquiera una oración del ensayo minutos después de haberlo escrito. O sea, no se acordaban de nada, y claro, porque no lo habían escrito. Pero más allá de eso, y quizás un poco más grave todavía, es que no tenían esa responsabilidad sobre lo que habían escrito. Era como, no sé, yo lo escribió, no lo escribí yo, lo escribió la inteligencia artificial. Pero se supone que lo habían escrito ellos. O sea, el autor en el papel era el nombre de ellos, pero era como que no se hacían responsables de lo que decía ahí. Claro, porque al final no lo habían escrito, porque copiar y pegar pedazos de inteligencia artificial, pedazos de texto generados por inteligencia artificial y armar un ensayo con eso no es escribir el ensayo, es que la inteligencia artificial lo haya escrito y vos lo acomodes un poquito. Y el tercer punto, y quizás uno de los más graves desde mi punto de vista, desde mi opinión, es la diferencia que notaron entre el aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo entre estos distintos grupos. Las personas que habían usado solamente su cerebro mostraron aprendizaje activo. Un aprendizaje activo es cuando estamos activamente buscando y evaluando información, es decir, leemos, procesamos información, buscamos distintas fuentes, las analizamos, las aplicamos incluso dependiendo de qué tan práctica sea la información que estamos consumiendo. Y creamos ideas propias a partir de todo lo que estamos leyendo y consumiendo. Versus el aprendizaje pasivo que tuvieron las personas que usaron LLMs, que el aprendizaje pasivo es simplemente consumir información y listo. Y el problema del aprendizaje pasivo es que se nos olvida muy rápido. Es como las personas que dicen que aprenden con TikToks o con videos cortos. No aprendes con videos cortos, se te olvidan porque no los estás interiorizando, simplemente estás consumiendo y eso se te termina olvidando. Al final el aprendizaje pasivo significa que no estás haciendo un análisis profundo de la información y por ende, muy probablemente, no estés reteniendo la mayor parte de esa información. Y para mí esto es algo muy grave porque realmente significaría perder nuestra capacidad de aprender, de volvernos más inteligentes, que quizás es de las capacidades más interesantes que tenemos como seres humanos. Pero entonces todo esto lleva a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa? ¿Deberíamos dejar de usar inteligencia artificial? Y no, probablemente no. Primero, porque la inteligencia artificial ya existe y no la puedes volver para atrás. Y alguien la va a estar usando, y si vos no la estás usando y otra persona la está usando, probablemente esa persona va a estar mucho más adelantada que vos, porque no podemos negar que la inteligencia artificial sí es una herramienta muy útil. Después, porque no podemos detener el avance de la tecnología. Muchos gobiernos trataron de hacerlo anteriormente, incluso en la inteligencia artificial y en otros temas también. Nadie lo pudo lograr. No se puede detener el avance de la tecnología y eso es algo bueno. No queremos detener el avance de la tecnología. Lo que sí hay que hacer es adaptarse. Pero adaptarse requiere esfuerzo. Adaptarse requiere no seguir la tendencia de todos los demás. Si todos los demás están simplemente usando inteligencia artificial para ser reemplazados, para ciegamente pedirle a la herramienta que solucione problemas enteros y simplemente, nada, hope for the best, confiar en que va a ser la mejor solución posible, probablemente esa no sea la mejor forma de usar este tipo de herramientas. Pero antes de hablar de eso, quiero que hablemos de qué es lo que pensaban estos científicos, porque al final lo que voy a decir va a salir de ahí. Y específicamente quiero que veamos qué es lo que observaron en la última fase de este estudio, que fue en ese cambio de grupos. Las personas que habían usado LLMs en la primera fase del estudio, es decir, que habían escrito ensayos con ChatGPT, ahora que no lo tenían, ahora que tenían que usar solamente su cerebro, están mostrando una dificultad muy grande para generar ideas por sí solos. Es decir, se estaba confirmando este cognitive debt, esta deuda cognitiva. Tenían muchísima dificultad para generar ideas, habían perdido esa capacidad de generar ideas. Lo realmente preocupante es que esto pasó en un lapso de 4 meses, es muy rápido. Hace bastantes años salió un estudio también que trataba de demostrar lo que ellos llamaron el Google Effect, el efecto Google, que lo que querían era demostrar que Google hacía que perdamos la memoria. Al final no lo pudieron replicar, no se demostró como cierto, porque lo que pudieron ver fue que lo que pasaba en el cerebro con Google es que dejábamos de recordar cierta información precisa porque la podíamos googlear, como la capital de algo, por ejemplo, o ciertas fechas específicas. Claro, el cerebro se adapta. Si ahora tengo la información rápido y fácil, ya no la tengo que recordar. Es una adaptación del cerebro a un cambio en el entorno. Esto que estamos viendo con inteligencia artificial
no es una adaptación del cerebro a un cambio en el entorno, es literalmente la pérdida de nuestras habilidades cognitivas. Estamos perdiendo la capacidad de pensar. Pero la buena noticia es que no todo está perdido, porque el grupo que hizo las cosas al revés, el grupo que había empezado con el cerebro y que después integró a ChatGPT, en ese grupo vieron un incremento muy grande de la actividad cerebral, es decir, estaban pensando más que antes. Lo que significa probablemente es que estaban integrando a la inteligencia artificial como una ayuda a sus ideas, a lo que ya habían pensado antes, como una fuente más de alguna forma y como una forma de apoyo para ser más productivos. Y ahí está la clave en el uso de la inteligencia artificial. La clave está en usarla como un asistente, no como un reemplazo. Para empezar, porque si vos le podés tirar el problema completo en el que estás trabajando y te lo resuelve, probablemente tu trabajo no debería existir. Pero más allá de eso, deberíamos usarlo para tareas rutinarias y mundanas. Por ejemplo, en vez de escribir el ensayo completo, podemos pedirle que nos ayude a encontrar fuentes. Podemos pedirle que nos corrija errores gramáticos. Podemos pedirle que nos ayude a crear quizás un outline para poder empezar a organizar tantas ideas que tenemos. Podemos hacerle preguntas difíciles, es decir, llevar el cerebro hasta un punto en el que realmente no podemos avanzar por sí solos y necesitamos ayuda. Y en vez de ir a buscar a Google, en vez de ir a buscar un libro, capaz sea más rápido preguntarle a ChatGPT. Pero porque ya es una pregunta muy compleja, no le estás pidiendo que solucione el problema completo, le estás haciendo una pregunta específica que te va a ayudar a conseguir información que a su vez te va a ayudar a resolver el problema completo acá adentro. Al final creo que un framework muy bueno es pensar en la inteligencia artificial como si fuera un pasante, un intern, una persona que contrataste que acaba de salir de la universidad, que acaba de salir del colegio, lo que sea, que no tiene experiencia y que está aprendiendo. Entonces vos a esa persona le vas a pedir ayuda en un montón de cosas, pero no le vas a dar la responsabilidad total del problema, porque sabes que probablemente le salga mal, no porque tenga nada de malo, sino porque no tiene experiencia. Y la inteligencia artificial un poco es así, al final la podemos aprovechar para que nos ayude con tareas específicas, pero no para que solucione el problema completo. Y los problemas completos que puede solucionar, que están empezando a aparecer y que van a seguir apareciendo, esos problemas van a ser reemplazados. O sea, los humanos que resuelven esos problemas ya no van a ser necesarios porque tenemos a la máquina que lo hace. Pero siempre que nosotros apliquemos nuestra cabeza en resolver un problema más grande con ayuda de la inteligencia artificial para ser más productivos, vamos a seguir siendo útiles como humanos y vamos a ser muchísimo más productivos porque realmente tenemos superpoderes. Tenemos un asistente que sale $20 al mes en vez de tener que contratar a una persona.